Como todos sabemos, Dina Boluarte aprovecha cualquier ocasión para criticar al Ministerio Público y acusarlo de todas las desgracias que vive el Perú. El lunes, por ejemplo, se lavó las manos sobre la masacre de los 13 trabajadores en Patás y acusó a la Fiscalía de haber dejado en libertad al presunto autor intelectual de ese trágico hecho. Bueno, ayer el fiscal provincial del Distrito de Santa, Edwin Ramos Herrera, rompió su silencio en una entrevista con Epicentro TV para explicar las razones detrás de la liberación de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo. El fiscal le respondió a Dina Boluarte y explicó cómo ocurrieron los hechos como para que lo entienda hasta la propia presidenta. El fiscal Edwin Ramos responsabilizó directamente a un peritaje elaborado por la Policía Nacional, el cual sostuvo que el arma encontrada en posesión de alias Cuchillo era inoperativa, lo que complicó enormemente la labor de la Fiscalía para mantenerlo retenido legalmente. El representante del Ministerio Público detalló que la intervención policial en la que se capturó a Cuchillo tuvo lugar en 2023, durante un operativo en los alrededores de un hotel en la zona de Patás. A pesar de que en su momento se difundió que el criminal había sido detenido con armas de largo alcance, lo que se encontró finalmente fue un revólver calibre 22, municiones dispersas y una granada tipo piña. No obstante, la policía realizó un peritaje balístico en el que se concluyó que tanto el revólver como la granada eran inoperativos. En el caso del arma de fuego se alegó que carecía de la aguja percutora, lo que la hacía incapaz de disparar. El fiscal subrayó que este informe técnico dejó a la Fiscalía sin herramientas legales para solicitar prisión preventiva. Además, señaló que la policía no permitió una intervención fiscal oportuna, pues detuvieron a Cuchillo a las 10:30 de la mañana, registraron habitaciones y recabaron pruebas por su cuenta propia, pero no informaron ni convocaron al fiscal de turno, sino hasta las 2:30 de la tarde, es decir, 4 horas después del operativo. Esta omisión fue interpretada por el fiscal como una falta de colaboración y de respeto al protocolo judicial. Alias Cuchillo estuvo en manos de las autoridades y fue liberado debido a errores u omisiones en los procedimientos policiales y una evidente falta de coordinación con el Ministerio Público, lo que podría haber permitido que un presunto asesino en serie quedara libre para seguir operando. Pero otra vez queda en evidencia que Dina Boluarte miente y lanza acusaciones sin pruebas contra la Fiscalía de la Nación para evadir su responsabilidad ante el fracaso de su gestión para combatir la inseguridad y porque busca afectar la imagen del Ministerio Público que la investiga a ella por delitos que van desde corrupción hasta violación de los derechos humanos. Y en este circo político llamado Perú, los malabaristas y los payasos nunca se van, solo cambian de carpa. Juan José Santibáñez, el ex ministro fujitrol del Interior que fue censurado por este Congreso por su ineptitud para combatir la inseguridad, ha sido premiado con otro hueso jugoso. Esta vez, la mismísima Dina Boluarte, en su infinita sabiduría y conocimiento de la gestión pública, lo ha colocado en el Consejo Directivo de la SUCAMEC, esa entidad encargada de controlar armas y explosivos. ¡Qué gran idiota! Pero no es su primer regalo, antes ya lo habían enchufado como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental con un sueldazo de más de 17,000 soles al mes, porque ya sabemos que la meritocracia es cuando te votan de un lado y te premian en otro. Lo más irónico es que la resolución la firman Dina Boluarte y Julio Díaz Zulueta, el mismo que reemplazó a Santibáñez en el Mininter y que es un fantasma en el gabinete. Santibáñez fue censurado por 78 votos, pero aquí sigue, rebotando de cargo en cargo como una pelota de pinball en la maquinaria corrupta del Estado. Bueno, pero mientras el país se hunde en la inseguridad, al menos podemos consolarnos sabiendo que los mismos de siempre seguirán cobrando su platita, aunque su único mérito sea haber fracasado. ¡Bravo, Perú! ¡Bravo! Y varios ministros han iniciado una noble lucha por la justicia salarial. En realidad no les importa hacer el ridículo con tal de justificar por qué Dina Boluarte merece duplicar su sueldo en un país donde la gente pide pan y les dan constituciones ultrajadas. El ministro de Trabajo, la criatura mal hecha, Daniel Maurate, con esa seriedad que solo tienen los que repiten discursos ya ensayados, nos ilumina. Cumplir con la Constitución es el nuevo eufemismo para subirnos el sueldo sin que la plebe proteste demasiado. Según él, si Boluarte rechazara el aumento, sería un acto populista. Claro, porque en este gobierno ser humilde es de pobres y aquí se premia la excelencia. Pero no solo Maurate. El ministro de Agricultura, Ángel Manero, salió con otro clásico. Es que en el sector privado también ganan más los que están arriba. Brillante comparación, porque obviamente manejar un país en crisis es exactamente igual que dirigir una empresa donde si la cagas, te despiden y no te dan otro cargo por compadrazgo. Además, insistió en que Boluarte nunca pidió el aumento. Qué modestia la suya, como cuando un niño sin querer deja la cartita a Papá Noel a la vista de sus padres.
Y el imbécil... No, perdón, ¿quién escribió esto? El ministro de Educación, Morgan Quero, no se quedó atrás y nos regaló otra perla. Esto es legal y absolutamente relevante, dijo, porque nada dice prioridad nacional como ajustar el sueldo presidencial mientras los profesores ganan migajas y los colegios públicos se caen a pedazos. Pero tranquilos, todo está en la ley Servir, esa norma mágica que justifica todo como un comodín sacado de la manga cada vez que necesitan explicar por qué el Estado es un botín reservado para unos pocos. Y no podía faltar el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, mucho gusto señor, acusando a los medios de desinformación. Sí, pues el problema no es que quieran subirle el sueldo a la tía Veneno en plena crisis, sino que los periodistas se atrevan a preguntar. Según este desconocido, todo es parte de un proceso técnico. Claro, un proceso tan técnico que casualmente termina beneficiando a los de siempre. El informe del Ministerio de Economía, ese documento que nadie pidió pero que alguien muy solícito preparó, sugiere que el sueldo de Boluarte debería saltar de 16.000 a 35.568 soles, porque como todos sabemos, cuando el país está en crisis, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que la presidenta cobre como CEO de una multinacional. Total, ¿para qué invertir en salud o en educación si podemos llenarle los bolsillos a la persona que llegó a la presidencia por accidente? Y tenemos que seguir hablando de ministros. Y otra vez del imbécil... No, perdón, hay que cambiar de guionista, Diego. Bueno, ustedes recuerdan cuando Morgan Quero, nuestro ministro de Educación, en lugar de estar ocupado en mejorar la calidad de la enseñanza o, no sé, tal vez evitar que los niños lean peor que un loro con resaca, decidió que su verdadera vocación era la de comentarista de patio de colegio. Pero no cualquier comentario, no. El hombre, en un arranque de elocuencia digna de un matón de barrio, se refirió a las víctimas de las protestas sociales como ratas. Sí, como lo escucharon, el máximo representante de la educación peruana, el que debería predicar tolerancia y respeto, optó por el lenguaje de un troll anónimo de Facebook a las 3 de la mañana. Entonces la fiscalía, en un ataque de coherencia, ha decidido que llamar ratas a ciudadanos que protestaban, y en muchos casos terminaron muertos, no es precisamente el discurso pedagógico que esperamos de un ministro de Educación. Y así, con toda la pompa legal, la fiscalía lo ha denunciado por el delito contra la humanidad, incitación a la discriminación agravada. Pero tranquilo, pueblo, que esto no es más que un trámite, y no es que Morgan Quero sea inimputable por razones cognitivas ya conocidas, sino porque en este país los ministros pueden decir barbaridades, patear derechos humanos como si fueran una lata en la calle y luego seguir tan campantes protegidos por su fuero y su cara dura. Ahora el Congreso tendrá que decidir si le quitan su escudo de antejuicio político para que enfrente las consecuencias. Pero seamos otra vez sinceros. ¿Alguien realmente cree que estos trámites acaban en algo? Pasará lo de siempre. Debates eternos, dilaciones y al final el asunto se archivará porque, al fin y al cabo, aquí la impunidad dura más que un presidente en Palacio de Gobierno. Mientras tanto, Morgan Quero probablemente esté pensando en su próximo cargo público porque en este gobierno de pacotilla, la ineptitud y el desprecio por la gente no son obstáculos sino requisitos para seguir en el círculo del poder. Miserables, van a caer. Los estudiantes de beca 18, esos jovencitos malcriadísimos e ingratos que no valoran el sacrificio de su presidenta, osaron abuchearla en pleno evento. ¡Fuera Dina!, gritaron como si no supieran que en este país criticar a la autoridad es casi un delito. Por suerte, el equipo de seguridad de la tía Veneno actuó rápido, porque nada dice gobierno democrático como silenciar a jóvenes que se atreven a expresar su descontento. En un giro magistral, Dina aprovechó el micrófono para victimizarse. Nos dicen que no hacemos nada porque los malvados opositores tienen una narrativa falsa, dijo. Claro, porque si algo caracteriza a este gobierno es su eficiencia y transparencia y no su habilidad para echarle la culpa de todo a los demás. En su discurso, Boluarte también le respondió a quienes la acusan de ser una vagoneta que solo se preocupa por estirarse más y más el cacharro. ¡Qué malos son! Según ella, quienes afirman que no trabaja son los mismos que tenían capturado al Estado. Aplausos para nuestra libertadora. Sobre su intento de aumentarse el sueldo no dijo nada, pero sí les dijo a los estudiantes que nada llega gratis del cielo y que deben esforzarse más.
Pero qué cara dura eres, oye, vieja estirada. La presidencia te cayó a ti del cielo porque Pedro Castillo pasó segunda vuelta con la eterna perdedora Keiko Fujimori. El único esfuerzo que te conocemos es el haber plagiado a otros autores para publicar un libro sobre derechos humanos. Bueno, y también te esfuerzas en mentir sobre todo lo que haces. Ya sabes, cirugías estéticas, abandono del cargo, recibir Rolex y joyas costosas, paseos al balneario de Asia, asesinatos de manifestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si a Dina los escolares le gritan que se largue, ella siempre tiene quien la defienda de manera noble y desinteresada, como la defensa que nos regaló ayer el señor Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo convertido en abogado defensor de Dina Boluarte. Resulta que según este sujeto, alias Pompinchú, ahora investigar a Dina Boluarte por sus vacaciones quirúrgicas es puro morbo. Claro, porque cuando una mandataria desaparece del mapa para someterse a retoques estéticos en plena crisis nacional, lo lógico es no preguntar nada. Total, ¿qué importa si abandonó sus funciones? Lo verdaderamente importante es que su rostro esté fresco para las fotos oficiales. De sus cejas mejor ni te hablamos. Gutiérrez, con esa coherencia que solo tienen los que cambian de chaqueta más rápido que de calcetines, nos iluminó. Según él, ningún funcionario público debería operarse porque luego lo investigan. ¡Qué tragedia! Imaginen el drama. Políticos privados de su derecho humano a la rinoplastía. Pero tranquilos, el defensor de Dina tiene la solución. Esperar a que termine el mandato para hacer las indagaciones. O sea, aplicar la clásica fórmula peruana de ahora no, joven, que tanto éxito ha tenido en garantizar que nadie rinda cuentas jamás. Pero no contento con eso, Gutiérrez también opinó sobre el apetitoso aumento de sueldo que Boluarte quiere zamparse. No es oportuno, dijo con esa cara de circunstancia que pone quien sabe que está diciendo una obviedad, pero que necesita quedar bien con todos. Pero el defensor soltó otra joya. Ningún funcionario debe ganar más que la presidenta. Pero ojo, no es que él esté en contra de los sueldazos en el Estado, solo le molesta que otros ganen más que su jefa. Todos sabemos que en el Perú los poderosos pueden desaparecer cuando quieran y no rendir cuentas a nadie y cobrar lo que quieran, y si alguien pregunta, siempre habrá un Gutiérrez para decir, eso es morbo. Y el pueblo a ese que siga comiendo alfalfa. Y qué casualidad, justo cuando se descubre que Dina Boluarte quiere duplicar su sueldo, porque 16,000 soles no le alcanza ni para el botox mensual, la tía Veneno salió a presumir que el Perú es la estrella de América Latina. ¡Qué timing más perfecto! Como si el crecimiento económico fuera obra de su sacrificado liderazgo y no de factores externos, el trabajo del BCR o de la inercia de un país que a pesar de sus gobiernos sigue a flote. Casi con lágrimas en el rostro que resbalaban como en un tobogán recién pulido, Boluarte se victimizó otra vez. A esta presidenta andina provinciana de Apurímac no le han hecho la vida fácil. Claro, porque gobernar entre protestas, escándalos y una popularidad por los suelos debe ser durísimo, sobre todo cuando uno está ocupado gestionando su propio aumento salarial. Pero tranquilos, según ella, todo este éxito económico no es un efecto rebote, no señor, es puro talento suyo, aunque los economistas se rían en su rostro recién estirado. Y para hacerla más creíble, ahí está su ministro de Economía, José Salardi, el mismo que firmó el informe justificando el sueldazo presidencial, anunciando con bombos y platillos que van a extinguir 14 programas públicos. ¡Qué eficiencia! Menos burocracia, pero más plata para Dina. Boluarte nos sigue vendiendo el cuento de que el Perú brilla gracias a ella, mientras su gobierno se dedica a desaparecer programas sociales y a inflar su propia billetera. Ahora resulta que todo este tiempo hemos estado viviendo en Noruega y no nos hemos dado cuenta. Malditos desagradecidos. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Hazte miembro, miserable. Tenemos planes desde los 5 soles y tenemos PayPal también. Oye, no seas pingüino, pingüina, apoya.